¿Sabía usted? Una presentación de Predica la Palabra. ¿Sabía usted que cuando el Señor Jesucristo dijo en Mateo 5:26 en verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo? No se estaba refiriendo a que exista un purgatorio o lugares intermedios al que vayan las personas después de morir. Estaba advirtiendo, en un sentido práctico, acerca de las consecuencias de no reconocer errores y ser contenciosos, y no afirmando que exista un purgatorio o lugares intermedios a los cuales los creyentes van después de morir, para purificar su alma o pagar para poder llegar al cielo. La aplicación espiritual del pasaje nos coloca delante de Dios como un adversario que tiene el poder de echarnos en prisión, una prisión de la que nunca saldremos pues no hay forma de que podamos por nosotros mismos pagar nuestra deuda. La salvación es únicamente por gracia mediante la fe en Jesucristo, Efesios 2:8 al 9. El Señor, comenzando en el versículo 21, ha estado enseñando acerca del enojo, la falta de perdón, y en el verso 25, nos dice que debemos reconciliarnos con nuestro adversario mientras que vamos con él en el camino, no sea que éste nos entregue al juez, y el juez al alguacil, y seamos echados en la cárcel, de donde no saldremos hasta que hayamos pagado el último centavo. En el pasaje que estamos estudiando, Jesús nos muestra el ejemplo de un hombre que no desea arreglarse con su adversario mientras están juntos, aun cuando tiene ocasión de hacerlo, y sufre las consecuencias de no reconocer su pecado y arreglar el problema. Su adversario lo entrega al juez, el juez al alguacil y es echado en la cárcel, de donde se nos dice, no saldrá hasta que haya pagado el último cuadrante, una moneda romana de baja denominación. La Biblia de las Américas traduce hasta el último centavo. En un plano natural, es una exhortación a arreglarnos con nuestros adversarios, quienes tienen algo contra nosotros, antes que suframos las consecuencias por no reconocer nuestro error cuando somos culpables. El texto nos dice que el adversario, en el ejemplo, puede entregarnos al juez y el juez enviarnos a prisión, lo cual da a entender que es nuestro adversario quien tiene la razón en el conflicto. Pero este ejemplo humano es una ilustración de un adversario que tiene mucho más contra nosotros que cualquier adversario humano. Romanos 5:10 nos dice que antes de venir a Cristo éramos enemigos de Dios. Y Colosenses 1:21 nos llama de ánimo hostil, ocupados en malas obras. Ambos textos nos dicen cómo, por medio de Cristo, fuimos reconciliados con Dios. También nos recuerda la advertencia del Señor acerca de a quien debemos temer, y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Mateo 10:28. Al hablar de adversario aquí no está hablando del diablo, pues aunque el diablo es acusador de los hijos de Dios, no tiene el poder para enviarnos al infierno. En este ejemplo Dios es nuestro adversario y es el juez que nos enviará a condenación eterna, a menos que nos reconciliemos con Él, y de esa prisión no saldremos hasta que paguemos el último centavo de nuestra deuda con Él. La pregunta más importante aquí es, ¿podemos nosotros estando en condenación pagar nuestra deuda a Dios? Y la respuesta evidente es, no, no podemos. La expresión no saldrá de allí hasta que haya pagado el último centavo simplemente significa que nunca saldrá de allí. Comparemos este ejemplo con la parábola de los dos deudores. En Mateo 18, 23-35, Jesús les relata la historia de un hombre que debía 10,000 talentos a un rey. De acuerdo al diccionario Vine, un talento en el Nuevo Testamento equivalía a 6,000 denarios. El denario era el salario por un día de trabajo, trabajando todos los días del año. Una persona necesitaría más de 16 años para reunir un talento, y eso sin gastar absolutamente nada de su salario. Era imposible para una persona promedio reunir 10,000 talentos siendo un siervo. En el versículo 26 el hombre que debía los 10,000 talentos cae de rodillas ante el rey, y le ofrece que si tiene paciencia le pagará todo. Como vemos, esto era imposible para el deudor, y aplicándolo a la salvación nos muestra la necedad de querer salvarnos por hacer buenas obras. El rey tiene compasión y le perdona la deuda. Al salir encuentra un consiervo que le debía 100 denarios, lo equivalente a 100 días de trabajo, una cifra que sí podía ser pagada en menos de un año. Pero este hombre no muestra la misma compasión que el rey le mostró a él y echa a su consiervo a la cárcel hasta que le pagara lo que le debía. Al enterarse de su falta de misericordia y perdón, el rey lo llama y lo entrega a los verdugos hasta que pagara todo lo que él debía. Para este hombre ni siquiera estando libre y trabajando todos los días del año podría jamás, ni en toda su vida pagar su deuda. Al igual que en el capítulo 5, la expresión hasta que pagara todo lo que le debía significa que nunca saldría de la cárcel. Y esa es nuestra misma situación ante Dios, jamás podríamos nosotros pagar nuestra deuda con Él, por eso es que Él envió a su único Hijo a pagar por nosotros con su sacrificio en la cruz.
Las doctrinas de los lugares intermedios y el purgatorio están basadas en malas interpretaciones de las Escrituras, como en el caso de Mateo 5:26, sacándolo de su contexto y del contexto general de las Escrituras, pues contradice el claro principio bíblico de salvación solo por gracia mediante la fe en Jesucristo, Efesios 2:8-9. Bendiciones. Esta fue una presentación de Predica la Palabra, publicada originalmente el 13 de marzo de 2021.